Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Hoy día nos acompaña una mujer que va a representar a todos esos ciudadanos responsables que quieren, en un momento histórico para nuestro país, votar informados. Ella representa a esa vecina, a esa persona, a esa mujer que sin ser política, sin ser de ningún partido, ha decidido empoderarse, siguió el proceso constituyente desde un comienzo y además con sus estudios tiene un gran respaldo para venir hoy día a explicarnos qué está en juego en el plebiscito de salida de la Constitución. Le doy de inmediato la bienvenida a Margarita Domínguez López, en honor aquí a las mamás. Margarita, muchas gracias por estar aquí en Empoderadas. Hola Melitza, no, primero que todo, darte las gracias a ti por la invitación y también al canal Quinta Visión por permitirme dar a conocer mi opinión personal, esto es a título personal, pero creo que en alguna medida puedo representar a muchas personas que Así se es, enfrentan a esta situación importante en la vida del país. así es. Bueno, Margarita es ingeniero comercial, pero tiene un sinnúmero de estudios, postítulos, diplomados en filosofía en la Universidad de los Andes, ¿verdad? Estudios internacionales, posgrados en la Universidad de Colombia. Has estudiado muchísimo de pensamiento crítico, has hecho clases también en San Felipe y por lo Sí. tanto nos pareció muy atractivo que una ciudadana responsable se empoderara y se hiciera cargo, ¿verdad? Y seguiste el proceso constituyente desde un comienzo. ¿Cómo fue, Margarita, que despertó este interés y esta responsabilidad para llegar al 4 de septiembre absolutamente informada y poder votar de manera responsable por lo trascendental que es para nuestro país elegir una nueva constitución? Bueno, una pequeña precisión. Tengo un diplomado, que es un diplomado, no es un magíster en la Universidad de los Andes. Cursé los ramos de magíster en la Universidad Católica de Valparaíso y en este minuto estoy haciendo un diplomado en un instituto de investigación social en Colombia que trata sobre las ideas del siglo XXI, que es algo muy contingente. Bueno, para contestar tu pregunta, cuando esto surgió, el estallido social, y luego apareció la necesidad de hacer un nuevo contrato social, o sea, una nueva constitución, una de las cosas que a mí me llamaron la atención y que fueron clamor en general era el tema esto de la justicia o de la injusticia, de los abusos de algunos grupos que se les decía privilegiados. Y me pareció a mí que frente a una decisión tan importante como una nueva constitución era necesario que nosotros, cada uno de nosotros nos saliéramos de la vereda de partidista, de nuestra postura política y nos enfrentáramos a esto sin ningún sesgo de ese tipo, porque finalmente de lo que se trataba era de aceptar o rechazar una propuesta de constitución que fuera para Chile. Y en ese sentido, más allá de los que la redactaron, cada uno de nosotros también es muy responsable de eso que va a suceder o no suceder con la apruebo o con el rechazo. Tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros, sino que con las futuras generaciones de entregar una carta que sea que en el fondo procure la paz social y que permita a las futuras generaciones a llevar a cabo su proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, somos responsables de conocer el texto y juzgarlo en sus méritos, Así, independientemente de la postura política que tengamos, ¿ya? así, Porque eso es una cuestión coyuntural, pero una constitución se espera que sea por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y así. por eso que me ocupé de informarme, seguí los pasos de la convención, vi más de alguna sesión, me preocupé de ir leyendo las propuestas y también seguí algunos programas tratando de tener una mirada crítica de lo que se estaba diciendo.
Así es. Bueno, y la verdad que tú bien lo dices, te ocupaste, porque yo creo que todos estamos preocupados de qué va a pasar, ¿verdad? Siempre se habló de que queríamos construir la casa de todos, pero otra cosa muy distinta es ocuparse. Y no es menor el tiempo que tú le has dedicado, Margarita, también a Sí, estudiar estos más de 400 artículos que tenemos. sí, Entonces, sí. con conocimiento de causa, porque además tú no solo quisiste nutrirte, ¿verdad?, de este proceso constituyente y seguirlo y tener los conocimientos tú, sino que también decidiste compartirlos y es así como organizaste algunos Zoom, ¿verdad?, con vecinos, con tu entorno, abiertos a participar a cualquier persona que se interesara. Y lo atractivo que además a mí me parece es que sin un sesgo político, sino que más bien con una responsabilidad cívica, ¿verdad? Por lo trascendental que tú bien lo has dicho, es este paraguas, ¿verdad?, que vamos a tener, que es la Constitución, de donde después se va a desprender la legislación. Entonces, con esa mirada, eh, ¿cuál podría ser el foco con el cual nosotros pudiéramos seguir esta propuesta y entenderla para alguien que no tiene tal vez todos los estudios que tú tienes? Entonces, de manera fácil poder explicarlo. Mira, gracias por eso de los estudios, pero yo no tengo estudios en temas de legales, de ley, no soy abogado ni mucho menos, pero me Pero sí de preocupé. análisis crítico, porque tú eres Sí, además sí, sí, gestora del sí, Instituto de sí. Pensamiento, por lo tanto, usted es muy bajo perfil, Margarita, pero yo sé, y por algo está acá, porque tiene todos los méritos para explicarnos. Pero explicarnos en simple, por favor, Margarita. ¿En qué Sí, tenemos que sí. fijarnos aquellos que todavía no la hemos leído completa, o la gente que a lo mejor dice, no, ¿para qué? Yo ya tengo mi posición, pero ¿qué le dirías tú que es lo importante en estos más de 400 artículos Artículo. para que podamos entender en modo global esta propuesta de constitución? Mira, a mí, yo enfrenté esta propuesta desde algo que se planteaba en el estallido social y después en todas las conversaciones y qué sé yo, y que tenía que ver con el tema de la justicia, de la igualdad, de la no igualdad. Entonces yo quise ver en, en esta propuesta que ese deseo, esa aspiración se viera plasmada. Pero según lo que yo veo, lamentablemente pareciera ser que esto de que emparejemos la cancha en lo concreto, pareciera ser que no está resultando. ¿Y por qué te lo digo? También hay una mirada que tiene que ver desde la libertad, o sea, qué tan libres para desarrollar nuestro proyecto de vida esta constitución nos provee, qué marco de libertad nos provee. Y en ese sentido podemos hablar, por ejemplo, en el primer artículo se habla de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que me parece súper bien porque tiene que ver ahí con los derechos sociales, pero además dice que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El concepto plurinacional da para mucho. ¿Qué significa plurinacional? Que el Estado de Chile reconoce que está compuesto por muchas otras naciones, ¿ya? De ahí ya estamos hablando en alguna medida que Chile no es uno, sino que somos distintos tipos de chilenos dentro de un mismo territorio. Entonces, ya ahí hay una cosa de diferencia entre unos y otros, ¿ya? Por lo tanto, la idea de que somos iguales ya no es tan así. Algunos son de una manera, otros son de otra manera. Aquí se reconocen alrededor de 10 pueblos y naciones indígenas preexistentes. Pero esto, además de que se habla de que hay varias naciones que se reconocen a través de las etnias, también produce ciertas consecuencias. Por ejemplo, una de las que me parece más importante es el tema de que aparece sistemas de justicia. Ya no se habla de un poder judicial donde todos somos iguales ante la ley, o sea, dos personas, independientemente de sus características personales, de sus accidentes personales, se van a ser juzgadas de la misma manera en relación a un acto que hayan cometido el mismo tipo de acto. Pero Eso es lo que aquí en el tenemos hoy. concepto, exactamente, bueno, uno de los avances civilizatorios
más importante es justamente esto de que todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Pero al parecer con esta nueva propuesta, como se crean distintos sistemas de justicia, aparecen sistemas de justicia que van a depender de qué estado, de qué nación o pueblo indígena se trate. O sea, esta plurinacionalidad, digamos, permite que cada uno de estos pueblos o naciones dentro de nuestro país tenga su propio sistema judicial. ¿Eso es lo que me estás diciendo, Margarita? Exactamente, exactamente. ¿Qué significa eso? Cada pueblo o nación va a tener su propio sistema judicial, ¿ya? Entonces aparece, como te decía, por ejemplo, en el capítulo 9 de esta propuesta habla de sistemas de justicia, distintos sistemas de justicia. Y esos sistemas de justicia que los encontramos por ejemplo, en el artículo 343, ¿qué es lo que dice? Dice que, en primer lugar, los tribunales van a tener que juzgar con perspectiva de interculturalidad, van a tener que juzgar dependiendo de las características de esa nación o pueblo indígena, pero además, aparte de eso, el Sistema Nacional de Justicia, porque va a estar el Sistema Nacional de Justicia y los distintos sistemas dependiendo de la etnia. El Sistema Nacional de Justicia se supone que son para los chilenos no indígenas. Okay. Y los sistemas de los otros serían los sistemas para chilenos indígenas, porque no olvidemos que somos todos chilenos, todos hemos nacido y tenemos la nacionalidad. Entonces, de nuevo estamos haciendo diferencias entre unos y otros, ya no somos todos iguales. Bueno, y otra cosa más, que a través de los mismos sistemas de justicia, por ejemplo, se va a producir otra, a mi parecer, otra especie de desigualdad. Los tribunales van a tener que, en el artículo 312, por ejemplo, dice que van a tener que resolver con enfoque de género. ¿Qué significa eso? Que no se va a tomar en cuenta entonces el acto en sí, sino que quién realizó ese acto, quién es la que está imputada por ese acto. Por ejemplo, ¿qué pasa si es mujer u hombre? Si es de la diversidad sexual o no es de la diversidad sexual. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo aparece el concepto de no igualdad, si tú quieres. O sea, aquí entonces estamos viendo que cambia este concepto de igualdad ante la ley. Tú dices que hacer estas divisiones hace diferencia. Ahora, para algunos puede ser bueno, para otros no, pero por lo menos eso es lo que está hoy día. Claro, lo que pasa es que si para algunos es bueno y para otros no, ya me parece que eso debe llamarnos la atención, porque lo que tiene que ser es la igualdad formal, la igualdad ante la ley. Por eso que esta señora que simboliza la justicia está con los ojos tapados. Ahí también se desprende el tema de los derechos fundamentales, ¿verdad, Margarita? Claro, en los derechos fundamentales, por ejemplo, hay un derecho fundamental que a mí me parece especialmente complicado, ¿ya? Que es, por ejemplo, en el artículo 18, que dice exactamente que todas las personas son naturales de derechos, pero también se le reconoce derecho a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, las personas tenemos derechos fundamentales y la naturaleza también tiene derechos. Por lo tanto, la naturaleza y las personas seríamos iguales. El problema es que la naturaleza no tiene la capacidad de razonar y expresar su voluntad. Por lo tanto, ya no sería la propia naturaleza la que podría, por ejemplo, exigir los derechos, sino que tendría que haber una persona que hablara por la naturaleza. Y esa persona va a ser un burócrata. Por lo tanto, ¿vamos a realmente tener la certeza que es la naturaleza la que está exigiendo esos derechos? Y ahí surge nuevamente una situación que a mí me parece que es un poco lamentable. Ya que la naturaleza tiene derecho, se determinó, se propone aquí, se decide que la naturaleza debe tener una defensoría de la naturaleza. O sea, una institución que esté ocupada de defender esos derechos, ¿ya? Pero, a la vez, una de las propuestas que se rechazó fue la defensoría de las víctimas. Entonces, en ese sentido, las víctimas
de algún delito están en una situación de desmedro en relación a la misma naturaleza que sí tiene una defensoría. Ese fue un tema bastante recurrente en las legítimas, ¿verdad?, manifestaciones sociales, cuando precisamente el tema de la seguridad era una de las prioridades, ¿verdad? Porque el tema de los derechos de la naturaleza, claro, estamos claros que hoy día tenemos que pensar verde y el medio ambiente es un tema muy importante porque es vida, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa muy distinta es, como dices tú, poner en el mismo nivel el tema de los derechos y dejando de lado algo que era prioridad, que era la seguridad. Hoy día tenemos la defensoría no tenemos defensoría de las víctimas, ¿no? No, Eso es un... hay defensoría penal pública que en el fondo es de los imputados. Exacto, imputado, ¿ya? que puede ser culpable o inocente, pero que Por tiene supuesto. la defensoría garantizada. En Sí, cambio, la sí, víctima, exactamente. sabemos hoy día actualmente es así, tú me vas a explicar qué dice la nueva propuesta, pero actualmente las víctimas de cualquier delito tienen que contratar un abogado si quiere legítima defensa, porque no está garantizado eso por el Estado. Y sí, Claro, la defensoría pública, claro, digamos, claro. que Las víctimas, representa a los imputados. claro, las víctimas no tienen una defensoría, no tienen acceso a una defensa gratuita. Hay algo en las Las municipalidades, corporaciones. Uh-huh. claro, las corporaciones, pero en realidad no son especializados exactamente como podría ser la Defensoría Penal Pública. Y en Y esta la propuesta Fiscalía, no se habla de la... perdón, Y en esta propuesta queda fuera. no existe. No existe Defensoría de las Víctimas, a pesar de que fue una de las iniciativas de propuesta populares, ¿ya? Pero aquí también hay otro artículo que está en Derechos Fundamentales que yo estoy completamente de acuerdo y que me parece perfecto, que es el artículo 21 que dice, obviamente, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Y además, en este mismo artículo, el inciso 2 dice, ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿ya? Uh-huh. Pero en contrapartida a este derecho fundamental que es a la vida, tenemos un derecho fundamental que me parece absolutamente contradictorio con esto, y aquí de nuevo se puede ver que se establecen dos tipos de personas, ¿ya? Personas que por ningún motivo se les puede quitar la vida, el Estado no puede quitarles la vida a través, por ejemplo, de una sentencia, se declara el derecho a la vida como un derecho fundamental y obviamente es el pilar, si no ningún otro derecho pudiera llevarse a cabo. Pero el artículo 61, el inciso 2 dice, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones de un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntario y protegido. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencia por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Lo primero que quisiera aclarar respecto a la interrupción del embarazo. Los embarazos no se interrumpen. Los embarazos o se llegan a término y terminan a través de un parto, o se terminan por una acción distinta a la del parto, ¿cierto? Entonces, no se puede hablar de interrupción del embarazo porque no es un proceso que se pueda reiniciar una vez detenido. Por ejemplo, aquí se nos puede caer el internet, ya se interrumpió, pero se recupera y seguimos. Ahora, ¿por qué se habla de interrupción del embarazo? Porque cuando esta interrupción se produce antes de las 24 semanas se puede hablar de aborto, pero si se hace después de las 24 semanas ya no se puede hablar de aborto, entonces se habla de interrupción. Y en este artículo se habla que es un derecho fundamental esta interrupción del embarazo, que no tiene plazos. Eso es lo que tú dices que se contradice con... Por supuesto, en la protección a la vida. Claro, porque si en el artículo 18 decimos de que
la vida es un derecho y que incluso no se puede castigar a una persona con la pérdida de la vida como pena de muerte, no debería existir porque la vida es un valor en sí mismo. En el artículo 61 estamos consagrando el derecho a que ciertas personas no nazcan. Y aquí no se habla de límites de tiempo ni de causales. Ok, Entonces, ok. eso me parece Ahí, a mí bueno, que aquí ahí ya estamos dando una señal para que las personas puedan detenerse en esos artículos. Pero hay otros temas importantes y antes que se nos vaya el tiempo, Margarita, que también es que hay es, muchos, piensa tú que son es un tema casi muy 400. importante. ¿Qué dice de la educación? ¿Qué dice de la educación? Porque también muchos creemos que en la educación está el futuro y está la solución a muchos de los problemas sociales que tenemos en la actualidad. El acceso Bueno, a la educación. bueno, en la educación se habla de que el Estado va a construir un sistema nacional de educación que va a ser creado y que con establecimiento, institución de educación parvularia básica, media, creadas o reconocidas por el Estado. Ahora, ¿qué pasa con el Sistema Nacional de Educación? Este Sistema Nacional de Educación va a financiarlo, va a tener que ser gratuito, laico y compuesto por instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas, pero solo va a financiar los establecimientos estatales. Y estos establecimientos estatales van a tener que cumplir con ciertos principios, ¿ya? Que esos principios son de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación. Eso lo podemos encontrar en el artículo 35. Solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tienen que tener un carácter no sexista y se desarrolla en forma contextualizada, considerando la pertenencia territorial, cultural e lingüística. O sea, Eso para mucho que lo encontramos bueno, eso mucho lo encontramos bueno. ¿Dónde está la letra chica o qué se desprende de ahí que pudiera ser no lo que tan pasa bueno es para que otras personas? lo que pasa es que este sistema va a financiar a los establecimientos que pertenezcan al sistema estatal. ¿Y los que Pero no? actualmente tenemos sistemas, hay colegios que no son estatales, que sí reciben financiamiento, que son los subvencionados Subvencionar. particulares, ¿ya? Y también los colegios en este minuto, que no son estatales, pueden desarrollarse proyectos que sean particulares. Por ejemplo, hay colegios que no son mixtos, que son de hombres y que son de mujeres, ¿ya? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con este principio de no discriminación? ¿Podría considerarse discriminatorio tener un colegio puro hombre y un colegio de puras mujeres? Por ejemplo, aquí dice que tiene que ser laico. ¿Qué Ajá. pasa con los colegios que son confesionales? ¿Ya? De la ¿Qué pasa religión con que los colegios? sea. Ujú. Claro, ya no cabrían en este sistema educativo y por lo tanto podrían no ser reconocidos por el Estado y además no recibirían tampoco el financiamiento. En este minuto más del 50% de los alumnados están en colegios subvencionados particulares. Me queda Ahí claro, está. y me queda claro, Margarita, pero no quiero que se nos termine el tiempo sin hablar de lo que se ha escuchado mucho últimamente, que es el tema de la propiedad, el tema del derecho a Sí. la vivienda. Sí, el derecho a la vivienda, se ha hablado mucho del derecho a la vivienda, porque una de las demandas era la vivienda, ¿cierto? Pero en esta propuesta, el artículo 51 dice que toda, y que me parece perfecto, porque es un derecho social que se reconoce, dice, toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal. Y dice, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno. Pero estamos hablando aquí de las viviendas que en este minuto se están entregando con una subvención, ¿cierto? Que Para el son las casas subsidio. con subsidio. Ujú. Pero en esta propuesta no se habla de una casa, para empezar, que se entregue con subsidio y tampoco se dice que va a ser propia, O lo que sea, te aquí el garantiza. acceso no es lo mismo que tú puedes acceder a una casa, pero eso no significa que vas a ser propietario. Hoy en día Claro, las y por, personas que optan por subsidio después de 5 años pueden arrendar, vender, porque ya es de ellos. En esta claro, propuesta se asegura o se quiere asegurar el acceso a la vivienda, que es maravilloso, pero eso no te va a dar la propiedad de tu bien. ¿Es eso? no,
no te la va a dar porque no está hablando de que esta casa se va a entregar con derecho de propiedad. Se habla de acceso al uso. Incluso se habla de goce, que es un concepto que está mal puesto porque el goce significaría que yo tengo una propiedad a la cual, por ejemplo, puedo ir a arrendar y puedo recibir ingresos por ese arriendo. En el fondo lo que se le va a entregar a la persona es el uso, o sea, yo puedo vivir en esa casa, pero el Estado, como va, también más abajo dice que el Estado va a construir casas, que va a, a tener terrenos para la construcción, esas casas se van a entregar en arriendo. De hecho, el presidente dijo que había que salir del paradigma de la propiedad privada a la propiedad digna, a la casa digna, ¿cierto? La casa propia a la casa digna. Entonces ahí también volvemos a ver que de alguna manera se producen diferencias, porque hay gente que a través de los subsidios habitacionales pueden llegar a ser propietarios. Sí. Ahora se ve bastante más difícil porque la plata que podían entregar para pagar un dividendo ahora lo van a tener que ocupar en un arriendo. Pero hay personas que sí pueden seguir accediendo a una casa propia. Entonces, de nuevo aquí se vuelven a mí parecer estas diferencias que era lo que no se quería. También en el tema, por ejemplo, de las expropiaciones que se habla tanto, que se mezcla propiedad con expropiación. Sí. En la actualidad la expropiación se puede realizar, pero el Estado tiene que primero hacerlo a través de una ley, segundo tiene que pagar al contado en efectivo y por el daño por el daño patrimonial efectivamente causado, es decir, a precio de mercado. En cambio, en esta propuesta de lo que se habla es de que se va a expropiar y a la persona se le va a pagar un justo precio. Eso lo encontramos en el artículo 78. ¿Y quién define el precio justo? Oye, claro, ¿quién define el precio justo? Sí. Ahí también quedamos en una especie como de indefensión frente a este burócrata que va a decidir cuál es el precio justo. Margarita, pero nos pilló el tiempo, pero yo creo que esto es una muy buena práctica, ¿ah? Es un muy buen ejercicio para dejar a la gente motivada, interesada. Nos faltó hablar de salud, ¿verdad? Del sistema único de salud. Nos faltó hablar del artículo 167, que a mí me parece muy importante cuando se habla del tema de la transparencia, del 172, de los cargos públicos. La verdad, hay muchísimas... De las cuotas. También. De las cuotas, de los cupos, ¿te fijas? Sí. Hay mucho que hablar porque son casi 400 artículos, entonces imagínate. Sí, tú me contabas que en el tema de los cargos públicos no se habla, no se deja fuera de poder optar a un cargo público ni a personas que tengan antecedentes por narcotráfico, ni por terrorismo. Claro. En fin, claro. Muchos temas. Despidámonos, Margarita, haciendo la invitación que tú, sin ser política, sin ser de ningún partido, simplemente como una ciudadana responsable, decidiste y ya explicaste por qué ocuparte y dedicar mucho tiempo a estudiar este tema. Haz, por favor, tú misma la invitación. Bueno, como decía en un principio, cada uno de nosotros que tenemos la ciudadanía, o sea, que podemos votar y que va a ser ahora una obligación, más allá de que sea una obligación por el tema de la multa, tenemos que hacernos cargo de lo que estamos haciendo. Tenemos que tomar una decisión informada. ¿Qué significa? Yo no espero que se lean los 400 artículos, porque en realidad son larguísimos, pero quizás poder fijarnos en el tema de los derechos fundamentales, ya los sistemas de justicia, el primer capítulo que son las disposiciones generales, donde ahí podemos encontrar como la base, que atraviesa toda la Constitución. Que no fue el tiempo, pero queda más que claro que el tema nos importa a todos. Queda más que claro que todos queremos una mejor constitución. Una mejor constitución. Usted, señora, tiene la responsabilidad de informarse y de llegar el 4 de septiembre a votar con conciencia, con responsabilidad, informado, que es lo que queríamos nosotros hoy día transmitir. Así que muchísimas gracias, Margarita. Espero que haya en otra instancia. La verdad que es un tema tan importante que como país vamos a tener que dedicarle todo el tiempo necesario para que definitivamente entonces construyamos esta
casa de todos que debe ser la Constitución. Gracias, Melissa, por la oportunidad y bueno, a leer por lo menos algunos capítulos para tener una posibilidad de tomar una buena decisión. Así es. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Empoderadas, en su canal regional Quinta Visión. Nos vemos en el siguiente capítulo de Empoderadas.